pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio de la Iglesia Camino Nuevo, llamado este programa Punto de Unión. Y bueno, tendremos una hora para compartir palabra de Dios, porque más que nada el programa es para eso, para que compartamos palabra de Dios, para informarnos de las buenas nuevas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y bueno, te deseo un buen año. El viernes pasado pedí que sea un programa ya grabado. Tuve impedido de poder acercarme. Que tengas un buen 2025, con todas las expectativas, que podamos todos buscar cada vez más de Dios y informarnos, ¿no? Para poder caminar por el camino correcto, ya como dice su palabra, que es lámpara a mi cuerpo y lumbrera a mis pies, su palabra. Que así sea para todos nosotros. Quien te habla, el pastor Claudio. Y bueno, vamos a compartir. Me gustaría, si hay alguien que quiere mandar algún mensaje, pedir, tiene alguna petición, tiene toda la libertad, ya conoce los números de la radio, lo puede hacer. Quiero compartir en Juan capítulo 5, de un pasaje muy nutritivo en cuanto a lo espiritual. Vamos a escarbar y el Espíritu Santo nos va a guiar para que podamos tener más conocimiento. Voy a leer algunos versículos, todos ya conocen la historia, ya lo habrás leído un montón de veces te habrán predicado, pero como la palabra de Dios es viva, se va renovando. No es que Dios renueva los tiempos y nos hacemos modernos, no, pero Dios siempre habla cosas nuevas en su palabra. Su palabra es eterna, su palabra no cambia. Él nos ayuda a que nosotros, mediante su palabra, podamos ser transformados. Dice en el versículo 1, Juan capítulo 5, como título, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuvieses. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿qué quiere? ¿Quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y después todo lo que sigue, pero vamos a usar esta parte para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Qué interesante lo que cuenta de que había un estanque que se llamaba Betesda. Y ahí yacía, dice que yacía, es como que la gente ya estaba viviendo prácticamente en el lugar. Vivían ahí en ese estanque. En ese estanque también, cuando había fiesta, como comenta en el primer versículo, usaban las autoridades judías para que justamente no anden deambulando por ahí todas estas personas que tenían esta serie de problemas. Entonces los mandaban ahí al estanque porque se decía que un ángel descendía de tiempo en tiempo
Entonces no andaban por toda la ciudad, ya que venían gentes de todos los lugares, algunos en la época de Cristo venían hasta para como turistas, porque querían saber de qué se trataban estas fiestas de los judíos. Eso lo podríamos hablar en otro día, ¿no? Que fue cuando Jesús entró y dio vuelta a las mesas, la mesa de los cambistas y las palomas. Después otro día vamos a hablar cómo mal utilizaban para beneficio económico el tema de las fiestas con los turistas. Pero había mucha gente, obviamente turistas también, que venían de otras naciones, que querían participar de todo este movimiento, y bueno, a toda esta clase de personas enfermas las mandaban al estanque de Betesda para que ahí no estén estorbando, porque esa era la realidad también con que utilizaban el fin del estanque de Betesda. Pero dice que ahí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. O sea, ellos estaban ahí con la expectativa de esperar algo. Eran personas que estaban siempre esperando. No eran personas, y podríamos decir, ¿no? Alguno por ahí dice, sí, pero tenían imposibilidad para desplazarse. Pero como la palabra de Dios es espíritu, vamos a hablar del área espiritual. Y casualmente en este tiempo, también espiritualmente, hay gente que está estancada, que está en los estanques. El estanque es algo artificial, es algo hecho por el hombre, es algo que se utilizaba y se hacía. Era un lugar donde generalmente era abastecido por el agua de la lluvia, no era profundo, algunos de 3, 4 metros, otros de 1,5 metros a 2 metros, eran estanques que, como decía, que se abastecían del agua de la lluvia. Así es como se mantenía el agua de estos estanques. Y este en particular, o sea que también fue hecho por mano del hombre, este estanque en Betesda. Este tanque llamado Betesda, que estaba en Jerusalén, al costado de las puertas de las ovejas. Fue una construcción humana. Y hoy vamos a analizar un poquito el tipo de personas que lamentablemente están enfermas espiritualmente con estos síntomas, ¿no? De ceguera espiritual, cojean espiritualmente y están paralizados espiritualmente. Vamos a empezar con los ciegos espirituales. Cuando una persona tiene problemas en la vista, desarrolla otros sentidos, ¿verdad? Y generalmente los que son personas no videntes desarrollan mucho el audio, escuchan bien, escuchan más que lo común, tienen muy afilado el oído, y así pasa con muchos que escuchan muy bien la palabra de Dios, realmente, refutan todo, son sabedores de la palabra porque oyen, pero son ciegos espiritualmente, porque están siempre dependiendo de lo que hace el hombre. No se acostumbraron o no encontraron el método o la forma de depender de Cristo, de depender de Dios, y dependen del hombre, dependen de su pastor, de su líder, dependen del lugar en el que se congregan, dependen de lo que pueda suceder ahí adentro, como que están en lugares donde ahí van a suceder cosas y esperan milagros, maravillas, prodigios, pero no son personas, conocen la palabra, pero no la ponen por obra. Entonces, cuando vos no sos oidor de la palabra y no pones por obra la palabra, lamentablemente te haces un ciego espiritual. Estás siempre dependiendo de otra persona. También están los cojos, que son aquellos que pueden estar bien y un ratito mal, y un ratito bien y un ratito mal. Digamos que son los de doble ánimo. Aquellos que son de doble ánimo cojean espiritualmente. Y después están los que están paralizados, los que no avanzan, los que, como este hombre, cuando Jesús le pregunta
si quería ser sano. ¿Cuál fue la respuesta de él? No tengo quien me ayude a sumergirme en el estanque. No tengo quien me ayude. Entonces están totalmente paralizados, dependiendo de otra persona. El ciego, por el oír, se guiaba bastante bien. El cojo, por su inestabilidad espiritual, podía quizás desplazarse algo, pero el paralítico no se podía desplazar. Yo siempre me pregunté, ¿no? Este hombre estaba paralítico, tenía los brazos bien, ¿por qué no se movía con los brazos? Y se quedaba cerca de la orilla, se quedaba en el fondo esperando que alguien lo pueda ayudar, que lo pueda hacer introducir en el estanque. Y hoy, lamentablemente, nos encontramos con estas personas que son dependientes de otros. Vuelvo a repetir, son dependientes del líder, dependientes del pastor. Pastor, óreme, pastor, visíteme en mi casa, pastor, venga y haga esto, pastor, venga y haga lo otro. Como que Dios no puede obrar en sus vidas si no pasa por el pastor. Quizás también es un error, enseñan eso algunos pastores, que todo tiene que descender por el pastor, basado en el Salmo 133, que es como el óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y moja la vestidura. Primero tiene que ser la cabeza y después se va a derramar en el pueblo. Yo creo realmente una cosa distinta, que nosotros estamos preparados por Dios y Dios quiere que nosotros le acerquemos a la gente a Cristo para que puedan tener una relación con Dios, porque la puerta es Él es el camino, Él es la vida. Nosotros somos instrumentos para que la gente venga hacia Cristo. Deberíamos trabajar de esa manera, no de otra, dejar que las personas puedan crecer por sí mismas, porque si no, les pasa este tipo de situaciones, o que son ciegos espirituales, que son cojos espirituales, que son paralíticos espirituales, y no pueden avanzar, siempre dependiendo de otro. Yo conocí a un hermano, ya partió en el Señor, creo eso, ¿no? Que él sufría de una enfermedad, era un diácono, un hombre grande, varón bastante grande de edad. Y él recorría los lugares con aquellos pastores que hoy tienen fama. Imagínate vos los nombres que quieras que circulan por acá, por Argentina. Y sí, yo me hice orar por este, me hice orar por aquel, me hice orar por el otro. Nunca se le prendió las lamparitas, digo yo, de buscar de Cristo directamente. Porque acá el que le solucionó el problema no fue ni el sumo sacerdote, ni el sacerdote, ni los fariseos, ni los maestros de la ley. No, fue Cristo directamente el que le solucionó el problema a este hombre. Y ahí está la clave de llevar las personas a Jesús, porque la puerta es Él. Otro error que cometemos es venderle falsa expectativa a la gente. En Marcos capítulo 16, ahí en los últimos versículos dice de que pondremos la mano en los enfermos y serán sanos. Si es la voluntad de Dios va a ser así. Y vendemos falsas sanidades, como que vengan, que van a ser sanos, vengan acá, vamos a hacer campaña para esto, campaña para lo otro, y las cosas van a suceder, hermanos, si es que Dios se le place, si está dentro del plan de Él que sucedan, si no, no van a suceder. Tenemos el caso tremendo de Lázaro el mendigo y el rico. ¿Cómo es que Dios no tenía poder de sanarlo a Lázaro el mendigo? Entonces, y no es una parábola, no es un cuento de hadas, es una historia real que la contó Jesucristo, ni más ni menos. No es que alguien la comentó por ahí y tomaron nota, no, es algo que Jesucristo usó como ejemplo. Porque Jesús no vino aquí a que nosotros tengamos ni fama, ni que gocemos de espléndida salud, ni que seamos ricos, ni que seamos empresarios, ni que recorramos las naciones. Como el otro día subían un video de un pastor que decía, sí, porque tuve una visión, una visitación, y me visitó el Señor, y me reveló que en el 2025 derramará de una forma tremenda el Espíritu Santo, su espíritu, dijo, a su espíritu,
O sea que Dios no revela a través de Cristo las cosas. Las cosas para nosotros fueron reveladas a través de Cristo, hermano. Y si vos no te enteraste y esperás que te cuente un hombre, es porque no la leíste la palabra. Si vos leerías la palabra, hermano o hermana, podrías entender de que el Señor ya hizo eso, derramó de su Espíritu sobre toda carne, ya está derramado el Espíritu. No va a volver en un año específico a hacer otro derramamiento de Espíritu. Lo que va a suceder es que cada persona que vaya siendo tomada por Dios, ¿verdad? Y no es por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios, que reciba a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo hará el sello en esa persona. Será sellado. Y ahí cuando es sellado suceden varias cosas. El Señor nos da santificación, redención, santificación, redención, sabiduría, y hay otra cosita más que nos da. Son 4 cosas. Está en 1 Corintios, capítulo 1, verso 30. Gloria a Dios. Y eso sucede cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. O sea que hay una gran falencia leyendo la Escritura, ¿no? Uno entiende eso. Yo no digo Dios me habló, Dios me reveló, no, pero la palabra dice eso, de que cuando yo me acerco a Cristo, dice que Jesucristo, te voy a leer el versículo 2 del capítulo 12 de los Hebreos, dice algo maravilloso el Señor. Hebreos 12, versículo 2. Vos sabés que me equivoqué y traje la Biblia de mi esposa, una de las Biblias que tiene letra más chiquita. Dice, versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es tremendo lo que dice acá. Puesto el gozo delante de él. O sea, ¿qué puso? La pena, la queja, el victimarse. No, puso el gozo, porque era algo mayor lo que iba a recibir él. Puso el gozo delante de él, sufrió la cruz. Que a Jesús no le dolieron los latigazos, no le dolieron los cachetazos, no le dolió en su corazón que no creyeran en Dios. No sufrió como sufre un humano, porque él era 100% Dios y 100% hombre. ¿No sufrió? Dice, sí, sufrió la cruz. Menospreció el oprobio, el insulto, el agravio, menospreció eso. No lo tuvo en cuenta, hermano. Es porque, a pesar de ser 100% Dios, era 100% hombre, y con esto el Señor nos deja una muestra, y muchos van a decir, sí, pero él era Jesús, el Dios, el elegido, pero nos deja una muestra de aquello que dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, cuando se nace de nuevo, ya es un nuevo ser y deshabita, huye de nosotros o dejamos de costado algo que se llama concupiscencia, que son los deseos desmedidos de aquí de la tierra. Hay muchos que lamentablemente, inclusive están pastoreando, que no han dejado la concupiscencia. Siguen sufriendo de concupiscencia, porque lo que no encontraron en el mundo lo quieren canalizar a través del Evangelio. Y la fama que quizás buscaron en el mundo, la están buscando a través del Evangelio. Y el Evangelio, para nosotros los pastores, no es para que nos hagamos famosos, ni populares, ni vendamos que somos superhéroes, superhombres, que tenemos poderes y no sé cuántas cosas más. El Señor nos dio un regalo maravilloso, que es de poder ser transformados para que tengamos la paciencia de poder conducir a aquellos que son rebeldes,
aquellos que están en la lista de Dios, primeramente. No el que a mí se me ocurre, no, son los que están en la lista de Dios. Dios se encarga de que nosotros o nos acerquemos o acerca a esas personas, esas almas, que el Señor las va enviando y les podemos hablar de Cristo y se lo presentamos a Cristo, porque quien tiene que hacer la obra en esas personas, como la hizo nosotros, es Cristo. Yo nadie puedo cambiar por voluntad su ánimo, su forma de creer. Eso se encarga el Espíritu Santo de traer la convicción de lo que está mal, del pecado. Es el que me lleva al arrepentimiento, que quiere decir cambiar de idea. Buscar en el diccionario, cualquier diccionario, la palabra arrepentimiento es cambiar de idea, y cambio de mi forma de pensar, dejo de ser yo, menguo totalmente para que sea el Señor a través de mí. Entonces empiezan a cumplirse un montón de cosas que el Señor dice. Fíjate vos que cuando vos haces algo que no está en los planes de Dios, dice que el que no junta conmigo desparrama, pero también dice, el que es contra nosotros, el que no es con nosotros, contra nosotros es. Y muchas personas que creen que están haciendo algo correcto, están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, no estoy con Cristo, estoy haciendo según me parece a mí, considero yo, se me ocurre mi voluntad. Y cuando yo hago mi voluntad, me estoy poniendo en un estado que es complicado y que es la rebeldía. Cuando hago algo yo que es bajo mi propia decisión y no está dentro de las cosas expresadas a través de la palabra que yo estoy autorizado a hacer, cuando hago algo fuera de lo que está aquí en la Biblia, fuera de los tiempos que el Señor marcó, entonces me pongo en estado de rebeldía. Y la rebeldía es perjudicial para mi vida. Por eso hay muchas personas enfermas, porque hacen las cosas según ellos consideran. Estas personas que están aquí en el estanque de Bethesda, gloria a Dios, representan a aquellos que sin darse cuenta se fueron introduciendo en lugares en el estanque, como el de Bethesda, que era un recinto donde había un estanque, una balsa, si querés llamarlo de esa manera, y permanecían en ese lugar. Y nosotros cuando empezamos a poner la fe más que en el Señor, en las personas, ahí es donde cometemos el error y terminamos dependiendo y terminamos en el estanque. Déjame que te dé otro ejemplo de el ciego, ¿no? El ejemplo del ciego en Marcos capítulo 8, verso 22, habla del el ciego de Betsaida. Era una ciudad pesquera, una ciudad puertuaria, donde al ser puertuaria había vínculos con otras creencias, porque venía gente de distintas naciones por el puerto para pescar, para comercializar. Y dice que estaba este hombre y los amigos lo trajeron a Jesús, y Jesús lo toma y lo saca de la aldea. Y cuando lo saca de la aldea, trabaja en la vida de esta persona y le dice, ¿ves algo? Y este hombre dice que vio, y veo a los hombres como árboles, pero veo que andan. Fíjate vos que ahí ya notamos de que no era una persona ciega de nacimiento, sino que se había quedado ciega. Y después el Señor lo toca de nuevo y le pregunta, ¿puedes ver ahora? Y le dice, sí, veo todo y claramente. Entonces, ahí entendemos que no era ciego, sino que quedó ciego. Y Jesús al final de todo le dice, bueno, vuelve a tu casa, pero no entres a la aldea. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es la aldea? Así como el estanque. La aldea es eso que te hace alejarte de
Dios. El estanque es eso que te hace dejar de depender de Dios. Estas personas ya no dependían de Dios, dependían de algo más que no es de Dios, o de otra cosa que no es de Dios. No le digo a Dios cosa, pero dependía no del poder de Dios, sino empezaron a depender de que un ángel descendía y se quedaron con esa y ahí permanecían. Dicen que yacían, estaban hace tiempo. Y este hombre de Betsaida había quedado ciego. Lo primero que reconoció es en el área espiritual. ¿Por qué? Porque en el Salmo 1 dice que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Aquellos que no se sentaron en silla de encarnizadores y un par de cosas más, seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que dará fruto, su fruto no dejará de ser el fruto, y bueno, dice todas esas cosas. Eso es en lo espiritual. Y este hombre reconoció de que el hombre veía a los hombres como árboles, pero que se movían. Pudo ver lo espiritual, recobró la vista espiritual y después recobró la vista natural. Ahora veo todo y claramente, decía. Y así pasa con los ciegos, ¿verdad? De alguna manera este hombre, por vivir en un lugar de tanta concurrencia y tantas visitas y que venían costumbres de otros lados, se fue alejando de las sanas costumbres del Señor. Se fue alejando y fue perdiendo la unión que tenía con el Señor y fue perdiendo la vista y quedó ciego. Así le pasó a estos hombres que estaban en el estanque de Betesda. Terminaron en el estanque ciegos, quedaron ciegos espiritualmente. Y hay personas, lamentablemente, decía al comienzo, que en este tiempo también hay ciegos espirituales. Dependiendo de lo que pueda hacer fulano, de lo que pueda hacer sutano, dependiendo de la sanidad, de la oración de uno, de la oración de otro, siendo lo que quiere el Señor, que nosotros dependamos de nuestro Señor Jesucristo. Para eso lo envió, y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ese es el fin de la venida de Cristo aquí en la tierra, es de poder recuperar aquellas personas que el Señor ya, a muchos le choca esto, pero es la realidad, ya tiene la lista. Vos fíjate que Pablo habla en Romanos 11 de que nos quiere enseñar un misterio, hay algo muy profundo que nos quiere mostrar, y dice hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Qué tremendo, ¿no? Hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. O sea, hay una cantidad, hay un número de gentiles que tienen que llegar a los pies de Cristo. El tiempo no se sabe, la hora tampoco, el año tampoco, no tenemos noción. Podemos conocer por algunas escrituras de que nos estamos acercando a los tiempos del fin. No tenemos precisión, pero sabemos que estamos cerquita y nos tenemos que ir preparando. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Mauro. Le había dejado un temita a él, así tomó un poquito de aire y escuchás algo bonito. Que Dios te bendiga. Ya volvemos. Cómo pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba no lo verás, que no le
aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Como pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas, Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta a susurrarte del oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. En mi Dios esperaré. Gloria a Dios. Estamos aquí nuevamente. Te recuerdo que siguen abiertos los talleres de empleabilidad para este año 2025, dictados por la Fundación CIPE y auspiciado por la planta industrial Interpack de envases. Aprende a diseñar y actualizar tu CV y un video, además de participar de una entrevista virtual. La verdad que me dicen de la fundación que llamó cualquier cantidad de gente a los teléfonos que dejé. Te lo voy a dejar de nuevo al WhatsApp. Aprovechá que estamos en el último tramo ya de inscripción. El WhatsApp es 11 64 33 50 96. 11 64 33 50 96. Ahí te va a atender alguien de la Fundación CIPE y te van a pedir los datos, te van a dar un formulario para que vos te puedas anotar en estos cursos de empleabilidad. Están buenísimos, son muy prácticos y yo sé que, como dije en las últimas veces que vine al programa, están tomando gente en la planta industrial. O sea que hay posibilidad de empleo, pero si no fuera de que no haga falta en la planta tomar gente, ya te sirve el curso para que te puedas presentar en otros lugares, que ya estés preparado. Es una herramienta que se está usando mucho, ya no es más como antes, que vos llevas el currículum, lo que decimos en empresas grandes estoy hablando, ¿no? Tiré currículum, no, ahora es todo digital, los cursos son digitales, no son presenciales.
a que eso también da elasticidad horaria, lo podés hacer de un lugar de tu casa, un lugar cómodo, no te tenés que desplazar a ningún lugar, y sobre todo es gratuito, hermano. Están cobrando estos cursos y lo están cobrando bastante dulcecitos, están bastante caros, pero anotándote aquí al teléfono que te di con la Fundación CIPE, son gratis. Te voy a volver a dar el WhatsApp: 11 64 33 50 96. 11 64 50 no, perdón, 11 64 33 50 96. Ah, qué bueno, hermano. Espero, hermana, espero que lo aprovechen. Si sos recién que prendiste tu radio y nunca fuiste a alguna iglesia y te encontrás con esto, también lo podés aprovechar, obviamente, no es requisito ser cristiano. Es un beneficio para los cristianos porque hoy en día de que está tan complicado conseguir trabajo, posibilidades de un buen trabajo, esta es una posibilidad muy grande de tener la posibilidad de capacitarte para una entrevista. Hoy es muy complicado este tipo de cosas, bueno, que lo puedas aprovechar, ¿verdad? No seas dudoso, llamá, informate y después saca tus conclusiones. Bueno, hermana, vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Mandó saludo la hermana Teresa Zurita. Dios te bendiga, hermana. Gracias por mandar el mensaje, por estar escuchando. Gloria a Dios. Y bueno, retomamos el paralítico de Betesda, ¿verdad? En ese estanque construido por la mano del hombre y hoy en día representa a las personas que dejaron de su nivel espiritual, que venían de un nivel espiritual que se podían desplazar solos, empezaron a decaer, dejaron de orar, dejaron de leer, dejaron de ayunar, dejaron de buscar de Dios como lo hacían al comienzo, y se empezaron a introducir en el estanque, en aquel lugar donde ya no sos vos quien busca al Señor, sino que estás esperando que otro lo haga. Los que dicen los cojos espirituales son aquellos que son de doble ánimo, un día están bien, un día están mal, y los paralíticos son los que ya no hacen nada, hermano, dejaron de hacer todo, poniendo como excusa de que no, porque a mí me pasó esto, porque me pasó aquello, me pasó lo otro, y quizás no entendiste que por ahí te pasó algo porque era necesario pasar por un tiempo de aflicción. Esto lo leímos ya hace un tiempito, de que hay pruebas que son permitidas por Dios, hermano. Son permitidas y tienen que ser por poco tiempo, pasar por una prueba. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, te voy a leer, dice: en lo cual vosotros os alegráis. Bueno, te voy a leer el 5. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. No soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que a veces somos sometidos a prueba, como dice aquí, porque es necesario que tengas que, por un poco de tiempo, ser sometido a prueba. Hay muchos que han pasado esta prueba y ya se sintieron ofendidos y ya se alejaron, ya entraron en el estanque. ¿Cómo que si yo hago esto? ¿Cómo que si yo oro? ¿Cómo que si yo ayuno? ¿Cómo tengo que estar sufriendo de esta manera? Entonces bajan los brazos
no pasan la prueba de fuego. Yo creo que estoy muy convencido de aquellos que se alejan del Señor, aquellos que se van de la iglesia y nunca más vuelven a la iglesia, es porque nunca fueron del Señor. Estoy convencido de eso. El que se fue de la iglesia de Cristo y no volvió nunca más, es porque no son de la iglesia de Cristo. Nunca fueron. No es que porque un pastor hizo esto, porque un líder hizo lo otro, es porque nunca fueron, hermano. Esto no cabe duda. Pero de que si es necesario, tenemos que pasar por un poco de tiempo en prueba, sí, es fundamental. Esto es como, no es como. Vos fijate que cualquiera que estudia, en el nivel que estudie, es sometido a prueba para ver si lo que estudió lo puede rendir y puede aprobar. Que cuando le toque rendir lo pueda aprobar. Así es probada nuestra fe, hermano. Tal cual. El Señor dice, si fuera necesario. Quizá hay algunos que no son sometidos a prueba, porque realmente su fe es sólida y firme. El Señor lo sabe. A Él nadie lo puede engañar. ¿Quién escudriñará la mente de Dios, hermano? Él escudriña la nuestra. Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Salmo 139 dice, antes que mi palabra esté en la boca, tú ya lo sabes. El Señor sabe todas las cosas, hermano. Él sabe lo que estás pensando en este momento. O sea, de que lo que tenés que empezar a hacer es orar a Dios, abrir tu boca y dejar que salga todo eso que está ahí para que pueda ser sanado, para que pueda ser liberado. Vos no necesitas que nadie venga haciéndose pasar por el súper ungido y te ore. Vos tenés que orar. Pedile perdón a Dios si estás en estas condiciones. Si caíste en ceguera espiritual, en cojera espiritual, en parálisis espiritual, ya te di los ejemplos de los que puedes llegar a ser. Pedí perdón a Dios, Señor, me arrepiento, perdóname. Te pido perdón por haber pensado de otra manera. Estoy arrepentido. Que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría, más sabiduría, porque ya hemos recibido sabiduría de Dios, para empezar a pensar de la forma de Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, hermano. Son cosas que están escritas. Quizá no te estoy citando el versículo, pero si has leído un poquitito de Biblia, sabes que son versículos que siempre están presentes y que no los ponemos por obra. Oidores de la palabra son aquellos que hoy en día también practican el fariseísmo, tratan de buscarle el punto a la I, pero no obran, no ponen por obra la palabra de Dios. Están totalmente en criticones, refutando todo, pero no ponen por obra la palabra de Dios. Y ahí es donde viene la ceguera espiritual. Esa no es la parálisis espiritual. Ya la parálisis espiritual, hermano, es el que ya no hace nada. Como el paralítico que estaba tirado ahí en su lecho, dice, y no se quería ni esforzar para arrastrarse y tirarse en el agua. Ya estaba totalmente entregado, encerrado en ese lugar hecho por hombres. Entonces, hermano, nosotros tenemos toda la posibilidad de poder salir de esos lugares, de poder salir de ese lugar espiritual, de ese estanque espiritual, para, gloria a Dios, poder disfrutar en plenitud de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Porque la vida que el Señor nos dice que tendremos aquí en la tierra, yo te voy a leer el Hechos capítulo 15, verso 30, si vos lo querés ir buscando. Hechos 15, verso 30. ¿Cómo quiere el Espíritu Santo? Porque hoy está el Espíritu Santo entre nosotros. Él ha sido enviado como consolador, como ayudador, para que nosotros podamos ir a Cristo. Él nos lleva justamente a Cristo. Él no nos va a llevar a otro lugar. Nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo no te va a llevar a otro pastor, hermano. El Espíritu Santo
te va a llevar a Cristo. En el lugar que estás, no hace falta que te muevas, te va a llevar a Cristo. Cuando estás en Cristo, vos ponés los ojos en Cristo y no ponés en los hermanos que están al costado. Y como ser humano, el pastor también tiene fallas, porque es imperfecto como cualquier ser humano, con una tarea designada por Dios mediante un don que Dios le dio para que pueda llevar las almas a Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y dice en Hechos capítulo 15, versículo 30. A ver, ¿dónde está el 30? Acá. Te voy a leer del 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto se refiere a la ley de Moisés, porque había un grupo de fariseos, que los gentiles que empezaban a creer en Cristo, los fariseos decían, no puede ser que así nomás puedan alcanzar el don del Espíritu Santo, tienen que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Entonces, en cuanto a la ley, hay cosas que son necesarias que nosotros la cumplamos. En cuanto a la ley, dice, ninguna carga más que estas cosas necesarias. El 29, que abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto está en la ley de Moisés y esto también corre para la iglesia gentil. Estas son cosas necesarias que nosotros tenemos que cumplir. Dice, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Así quiere el Espíritu Santo que nosotros tengamos una vida tranquila, que la pasemos bien, ¿verdad? Que podamos ir creciendo en el Señor, que seamos una nueva criatura, que aprendamos a discernir lo que me edifica, lo que no me edifica, lo que es bueno para mi vida, lo que no es bueno para mi vida, y no mediante un reglamento impuesto por hombres, porque si Dios quita el reglamento, quita la obligación de la ley, nosotros como hombres no podemos poner reglamentos que Dios no haya puesto. Eso es, el que no junta con nosotros desparrama, el que no es con nosotros, contra nosotros es ir contra la voluntad del Señor, querer hacer cosas por nuestra cuenta. No poner ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto es necesario, así lo decía el Espíritu Santo, así lo dice el Espíritu Santo también para este tiempo, para la iglesia gentil, y no debemos nosotros sumarle cargas que no corresponden. Tenemos que acercar la gente a Cristo para que puedan nacer de nuevos, sean nueva criatura, y que ya el pecado, porque están en la simiente de Dios, no tenga cabida, que ya no le... porque el pecado, para llamarlo de alguna manera, es delicioso, es sabroso cuando estás lejos de Dios. Mas cuando vos te acercás a Dios, sos transformado en nueva criatura, ya te repugna el pecado. Y si no, preguntarle al adúltero, preguntarle al fornicario, preguntarle al ladrón, preguntarle al vicioso, preguntarle al mentiroso si le gusta o no le gusta hacer eso, le encanta hacer cada una de esas cosas. Mas cuando estamos en Cristo y somos nueva criatura, ya no lo podemos hacer, ya no se puede hacer, porque ya eso no tiene cabida, porque la simiente de Dios está en nosotros. Pero el Señor quiere, el Señor quiere que nosotros tengamos una vida tranquila, sujeto a las cosas que Él dice, no a los reglamentos que andan imponiendo por todos lados. A las cosas que el Señor dice, nada más, para que podamos ser felices, hermanos. Yo conozco hermanos en Cristo que están en esos lugares donde están cargados de sobrecargas, poniéndole sobrecarga a la gente que nada habla la palabra de esas cosas, y tienen una vida, hermano, una vida de carga, una vida de angustia, una vida que no pueden disfrutar nada, porque les hacen creer que ese sufrimiento es lo que Dios está buscando, de afligirnos, siendo que la palabra dice de que la sobrecarga a nosotros nos aflige. No debemos
Acá en el versículo 24 de Hechos 15 dice: por tanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Perturban la alma, en serio, hermano. Ese tipo de actos, de doctrinas, que nada tienen que ver con Dios, nada. No estoy hablando de libertinaje, sino tener una vida en santidad por amor a Dios, no porque un reglamento me prohíba hacer tal o cual cosa. A veces esas sobrecargas es lo que hace que las personas terminen sometidas en un estanque, en el estanque espiritual, y terminan ciegos espirituales, cojos espirituales y paralíticos espirituales. Bueno, mi hermano, mi hermana, ya nos vamos a despedir. Te mando un fuerte abrazo a donde te encuentres y vamos a hacer una oración para ya despedirnos. Y le voy a pedir a Mauro si nos despedimos cuando ya termine de orar con Tú y Yo de Brian Gabriel, Tú y Yo. Te voy a dejar con ese tema. Gloria a Dios. Cerrá tus ojitos ahí donde estás y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, Dios nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, porque podemos escuchar tu palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, no palabra de hombre, tu palabra es la que hace rebosar nuestra copa, Señor. Gracias por permitirnos este tiempo de poder volver a ti, Señor. Yo te ruego por mis hermanos, hermanas que están oyendo y que oirán después el programa, Dios mío, que tu bendición los alcance y que puedas sanar, Dios mío, toda dolencia, puedas sanar, Señor, toda tristeza, que puedas sanar, Señor, toda falta de perdón, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchas gracias por darme esta oportunidad. Amén y amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, Dios te bendiga hasta el próximo viernes, 18 horas, en esto que se llama Punto de Unión, aquí en Radio La Predicadora. Dios te bendiga. Amando, nada de mí te puede separar. Sigue creyendo, sigue avanzando, no me dejes de amar. Tú y yo otra vez, y lo demás vendrá después. Soy tu primer lugar, no vuelvas atrás. Te renuevo, aunque estés cansado, tus fuerzas yo aumento. Si el mundo te persigue, yo te protejo. Si un día caes